A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Claudia de Buen, una socia del bufete de Buen y expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Gracias Claudia, gracias Julio por estar con nosotros esta tarde. Me gustaría iniciar con usted. ¿Estamos mejor, Claudia, que antes de 2008 con el sistema de justicia penal que dominaba antes de que entraran en vigor los juicios orales en nuestro país? ¿O estamos mejor hoy? ¿Cuál es el balance que usted puede hacer de este sistema de justicia penal? Ya no vamos a decir nuevo sistema de justicia penal porque pues ya tenemos algunos años con él. Saludo a mi compañero de mesa. Gracias, Juan Carlos, por esta invitación. Yo creo que no estamos peor, pero no estamos mejor tampoco. Es decir, desde mi punto de vista, el sistema penal acusatorio tardó muchos años en introducirse porque justamente implicaba una preparación muy importante para los abogados, pero sobre todo para los juzgadores. Y en ese caso, me parece que desperdiciaron muchos años. No obstante de que, por ejemplo, el INACIPE hizo un enorme esfuerzo por llegar a todos los lugares de la República y tratar de capacitar a los juzgadores. Pero hay una inercia de muchos años de cómo se fueron llevando las cosas y cómo al transparentarlas y al quitarles un poder que tenían concentrado unos cuantos, al hacer, el sistema más abierto y más moderno y más respetuoso de los derechos humanos, pues les ha costado mucho trabajo lograr que esto realmente se lleve a cabo como se esperaba. Entonces, no soy especialista en derecho penal, pero evidentemente como abogada general que fui de la UAM y después vicepresidenta de la Barra, pues sí se ve claramente que existían muchas, obstáculos para que pudieran lograrse los objetivos de esta implementación tan importante. Y uno de los obstáculos más grandes, que sigue siendo igual, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero es justamente la corrupción. El nivel de corrupción, ese no ha cambiado. ¿Sí? Sí, todo lo que quería decir. Sí, gracias, Claudia de Buen. Sí, perdí un poco la comunicación. Gracias, Claudia. Julio Jiménez, los niveles de impunidad están, disminuyendo con el nuevo sistema de justicia penal o con el sistema de justicia penal acusatorio, con los juicios orales, comparándolo con el sistema tradicional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Es un placer saludarte y saludar a la prestigiada abogada Claudia de Buen. Y respondiendo a tu pregunta, debo decirte con preocupación que el rezago, que la falta de capacitación, la falta de recursos económicos, la falta de presupuesto destinado a la actualización de los operadores del sistema penal acusatorio y evidentemente la falta de compromiso institucional de este gobierno, que lejos de fortalecer la implementación, la capacitación de los operadores del sistema penal acusatorio, pues ha puesto en evidencia su falta de empatía, su falta de sensibilidad frente a las víctimas. No actúan con perspectiva de género, no imparten justicia, no procuran justicia, no garantizan formalidades a la víctima. Tal parecería, y es la percepción, por eso se le ha llamado puerta giratoria al sistema penal acusatorio. Existe la percepción de que hay más garantías, hay más derechos para los presuntos responsables, para los violadores, para los homicidas, para los defraudadores, para funcionarios, para la clase política, que impunemente, a través de algunos mecanismos que la ley prevé y que la propia ley contempla, pues adquieren su libertad. Algunos de ellos incluso se convierten en testigos colaboradores, hablando de algunos temas relevantes. Y eso es algo preocupante, es algo alarmante para la percepción de confianza, para la, pues yo quisiera llamarle, no podría llamarle de otra manera, más que seriedad institucional
y sobre todo para el compromiso con las víctimas. Aquí quiero ser muy enfático. Las mujeres, los adultos mayores, los menores de edad, las personas con discapacidad, son grupos vulnerables que en los últimos años se ha visibilizado su condición de víctimas y este gobierno no ha sido empático, este gobierno no ha sido responsable y este gobierno no tiene la más mínima intención de atender los problemas, pero mucho menos de administrar o procurar justicia. Quiero compartirte algunas cifras, a ti, a tu importante auditorio, algunas cifras que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, ha dado a conocer hasta 2023. Y te quiero decir que las cifras a 2023 rebasan los 2.915.899 indagatorias. Es decir, el rezago es alarmante. Y permíteme decirte que en 2022 fue el récord en la última década, ya que rebasó los 2.629.790 casos, indagatorias que no han sido concluidas. Esto es algo preocupante para la Procuración de Justicia, es algo alarmante para las víctimas, para los operadores del sistema penal acusatorio, porque también debo ser muy objetivo. Para los litigantes, vemos con profunda tristeza que desde la integración de la carpeta de investigación, desde el proceso de investigación, hay vicios, hay serias lagunas, hay incapacidad, hay falta de profesionalismo y actualización en las etapas de investigación. Por eso cuando llegan y se judicializan ante un juez de control, pues vemos lo que pasó con el violador, presunto violador de la niña, que bueno, pues como no recordaba circunstancias de lugar, tiempo y modo cuando fue víctima de este presunto responsable, pues como se le olvidó, pues obviamente la aportación de los elementos de prueba no fueron suficientes por parte del Ministerio Público, no le quedó de otra al juez del Estado de México más que interpretar lo que la ley establece y otorgarle la posibilidad de obtener la libertad bajo ciertas condiciones. Esto se volvió un escándalo terrible, mediático, pero también es un tema que se deja en estado de indefensión a los jueces. Como en toda institución, hay buenos, hay malos, hay jueces bien capacitados, bien estudiados, muy actualizados, pero también hay algunos elementos, algunos operadores del sistema penal acusatorio que, bueno, pues no atienden su compromiso institucional y que así fortalecen la percepción de corrupción que mencionaban hace un momento en la nota anterior. Sí, es decir, el embudo, Claudia de Buen, se puede decir que está en las fiscalías de los estados, en la Fiscalía General de la República, en la parte investigadora. Sí, mira, existe un problema muy, muy grave en el Poder Judicial, aunque la Fiscalía no es parte del Poder Judicial porque tiene autonomía. Se puede decir que es un sistema ligado, ¿no? Digamos, en los países se hace una consideración de acuerdo a la situación en la que se está viviendo, etcétera, cuántos jueces por cada 10,000 habitantes se tendría que tener para que fluyera y no tuviéramos el rezago que mi querido Julio Jiménez acaba de señalar. 17 jueces por cada 10,000 habitantes. En México somos 3.5. O sea, imagínate tú la distancia que hay entre la cantidad óptima y la que tenemos nosotros. Hay países de Centro y Sudamérica que tienen muchos más jueces por 100,000 habitantes. O sea, estamos en una situación completamente caótica. Pero si además las fiscalías no cuentan con elementos, con material, por ejemplo, uno puedes ver La Ley y el Orden, ¿no? Y dices, qué barbaridad, qué tecnología, qué increíble, yo quiero ser abogada, quiero ser investigadora. A la hora que te topas en México con una realidad en donde quizás son buenos, pero no tienen materia prima para llevar a cabo las investigaciones, o no hay cadenas de custodia, es decir, que de donde se obtiene el tema que se tiene que analizar, a donde debe de llegar, no se hace una cadena de custodia adecuada, o no se tienen los elementos. Por ejemplo, yo tuve un caso en el que la víctima, que no sabemos si fue asesinado o fue, o tuvo un accidente, pero se cayó de un cubo de un elevador, en un espacio que era una obra blanca, sí, casi obra negra. En ese no supieron si tenía nivel de alcohol porque no tenían los elementos para poder medir el alcohol en la sangre. No se supo.
Entonces, imagínate, estamos en pañales, ¿no? En este tema. Entonces, sí hay un tema muy delicado. Y otro tema que a mí me interesa muchísimo comentar es que nuestros abogados penalistas, que la mayoría son extraordinarios, pero hay muchos que están lucrando con esta profesión, y no me desmentirá Julio, y por ejemplo generan situaciones en temas de divorcio o en temas de pagarés, de deudas civiles, y entonces le generan una investigación como si hubiera la señora, por ejemplo, o el señor tenido actos de violencia de familiar, y entonces la sujetan a proceso. Y una vez sujeta a proceso, vinculada a proceso, pues te van a decir, ¿quieres salir? Firma el convenio de divorcio. ¿Quieres que retire la demanda? Fírmale. Y entonces, a mí una vez un abogado connotado me dijo, ese es nuestro modus operandi y nuestro modus vivendi, y no te metas. Imagínate tú el tema. Es delicadísimo. Están utilizando a la fiscalía de cada estado para poder aplastar a la contraparte y que entonces ceda ante las pretensiones de su cliente, inventando delitos. Eso es gravísimo, y en este sistema judicial no hay nada que lo evite, porque tristemente en las fiscalías hay poca gente preparada. La que hay preparada es extraordinaria. Por ejemplo, yo no me puedo quejar de la Fiscalía de Delitos de Violencia de Género en la Ciudad de México. Yo verdaderamente me quito el sombrero, tengo unas experiencias extraordinarias, pero en otras pueden pasar meses y años, y las víctimas, digo, ya hasta fueron a terapias, me explico, para tratar de sacar adelante su situación, y el asunto no ha empezado. Entonces sí está muy delicado, sí está muy grave, sí tenemos enormes deficiencias en todos los sentidos. Sí. Julio Jiménez, ¿qué tanto le pega a la efectividad de las fiscalías de los estados, de la Fiscalía General de la República, la simulación en materia de autonomía? Se supone que con la autonomía de las fiscalías se pretendía que el Ministerio Público, bueno, en teoría el Ministerio Público debe ser independiente, pero lo que ha ocurrido es que hay una simulación en cuanto a la autonomía de las fiscalías de los estados, en donde son colocadas personas allegadas a los gobernadores, y en el caso pues de la Fiscalía General de la República, pues parece que estamos todavía en las épocas donde el Procurador General de la República dependía directamente del Ejecutivo. ¿Le pega esta simulación de autonomía a la efectividad de las mismas? Sin lugar a dudas, la simulación, la obediencia leal a ciegas de estos funcionarios que no les quedó claro su responsabilidad constitucional, que no les quedó claro que iban a asumir un cargo donde la Fiscalía reviste precisamente constitucionalmente una autonomía y una independencia, precisamente para actuar fuera de las instrucciones, fuera de las órdenes, fuera de los intereses, fuera de los compromisos del Ejecutivo Federal, del Ejecutivo Estatal en turno. Lamentablemente, a nivel federal, pues tenemos a un fiscal carnal que no hace mucho y que, bueno, salvo que se gire alguna instrucción de persecución o de cacería de brujas, solo así vemos que actúa de manera eficiente. Y así podemos verlo en muchos estados de la República Mexicana, salvo en algunos casos donde los fiscales no se doblan, no se someten o no aceptan recibir instrucciones directas, pues vemos el caso de Morelos. Y evidentemente hay persecuciones, hay detenciones, hay eficiencia en la integración de las carpetas de investigación y en la judicialización y en girar órdenes de aprehensión de manera inmediata y en la ejecución de los mandamientos judiciales para detener a un fiscal incómodo, vamos a llamarle así, incómodo, porque hace valer la autonomía, la independencia de su encargo. Un encargo que no fue otorgado por la voluntad del Ejecutivo Estatal y mucho menos por la voluntad del Ejecutivo Federal. Ahí el Congreso del Estado es quien tendría que definir el futuro de este fiscal. Y ahí les pongo el ejemplo, ya se amparó.
porque evidentemente lo quieren detener, porque la cacería de brujas, mira, aquí debo poner un ejemplo, y cosa que aplaudo y reconozco mucho de la prestigiada abogada litigante doña Claudia de Buen, a quien admiro y respeto, con un ejemplo muy claro. Cuando la política, los intereses mezquinos de un gobernante pretenden someter a la justicia o a la procuración de justicia a los intereses personales o a las venganzas de grupo o a los criterios de ideología de gobierno, se contamina, se corrompe el principio de justicia, se violenta la autonomía de las instituciones. Y cuando vemos que de manera pública y notoria el propio titular del Ejecutivo Federal denosta, critica, descalifica, señala la corrupción, malos jueces, miembros de los conservadores que apoyan y amparan y protegen a los machuchones, a los millonarios, a los conservadores, aquellos que otorgan suspensiones provisionales y detienen mis obras magnas. Ya tenemos el ejemplo que hoy se acaba de aprobar en Senado de la República esta reforma que vulnera la ley de amparo, y eso le pega directamente a la justicia, a la procuración y a la administración de justicia. Ojo, la reforma a la ley de amparo viene a debilitar precisamente el derecho constitucional que tenemos los mexicanos para detener los abusos de autoridades, los ultrajes que violenten los derechos humanos, que vulneren nuestro medio ambiente, que violenten lo que establece nuestra propia Constitución, para que lo entienda tu auditorio. Así es sencillo. Y hoy quieren retirar la suspensión provisional, porque pues es capricho, o es compromiso, o es interés personal de algún gobierno en turno. Y lo que pretende en la recta final de esta administración es dejarle planchado el camino al nuevo gobierno para que puedan seguir con la continuidad de sus caprichos, de sus compromisos o de sus acuerdos inconfesables. No puede ser ninguna imputación, ningún señalamiento, pero es público y notorio este tipo de interés por parte del gobierno para debilitar el juicio de amparo, para dejar en una condición absolutamente de inconstitucionalidad, porque estoy convencido que esto se va a ir hasta la Suprema Corte de Justicia y ahí lo van a declarar inconstitucional. Así de preocupante está la procuración, así de preocupante está la administración de justicia, así de alarmante está la situación en los estados donde no hay, y como bien refería doña Claudia de Buen, no hay recursos, no hay personal capacitado, no hay pues presupuesto para lo más mínimo indispensable, para las diligencias mínimas indispensables no hay recursos, y a veces la víctima pues tampoco tiene dinero para andarle dando dinero para la gasolina a los policías de investigación. Ojo, los propios peritos actúan con instrumentos verdaderamente que da pena ajena. Y sí es cierto, a veces se hacen comparaciones injustas e indebidas con los procesos de investigación científicos que se tienen en otros países. No hablo de salud, hablo de investigación policíaca, de investigación criminal, donde realmente se ocupan y se preocupan por encontrar la verdad histórica de un presunto hecho criminal. En México se llevan otro tipo de intereses, y mientras la política se siga manejando bajo condiciones de interés personal y la justicia se siga sometiendo a los intereses de un gobierno en particular, seguiremos con una percepción de injusticia, un sentimiento de impotencia y con un reclamo social legítimo, justo, de exigencia ante esta, reitero, tormenta perfecta de injusticia y corrupción, impunidad y violencia que vive el pueblo de México. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Claudia de Buen y con Julio Jiménez Martínez en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Generar confianza en los ciudadanos es uno de los retos del Poder Judicial a fin de cambiar la percepción social de los jueces, la ley y la justicia, señala Arturo Ramos Obarzo, director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, en entrevista con Mega Noticias. Es un gran pendiente también del Poder Judicial que no ha logrado permear a la población mexicana para saber la utilidad y las funciones y el papel que ocupa en una sociedad y en la democracia mexicana. Creo que en ese sentido hay una tarea pendiente por parte del Poder Judicial de saber mejor comunicar lo que decide, las decisiones que indudablemente impactan en la sociedad, y creo que ese tiene que ser uno de los grandes pendientes. No solo pensemos en la Suprema Corte o en el Poder Judicial Federal, sino el resto del entramado judicial del país en el ámbito local y federal. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en Mega Noticias de Debate con Claudia de Buen, socia del bufete de Buen y expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Claudia, a propósito del Poder Judicial, ¿en qué quedó la propuesta del presidente López Obrador para reformar el Poder Judicial? Recordemos que el 5 de febrero pasado envió un paquete de reformas constitucionales, entre las que destaca una al Poder Judicial, y en donde se establece la elección por voto popular de magistrados, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, pues, en esta legislatura esto no va a pasar porque no se tienen los votos necesarios en Morena para que ocurra una reforma constitucional. Pero, ¿en qué estatus se encuentra esta propuesta presidencial, Claudia? Debe de estar en comisiones todavía, no te lo puedo decir con certeza. Lo que sí te puedo decir es que es una propuesta que va a trabajar, que está trabajando la candidata Claudia Sheinbaum, y que en el momento en que, si es que ella gana y entra, va a ser como la propuesta insignia de su inicio, dado que es una forma de controlar el Poder Judicial de la Federación. Lo que no han dejado de hacer es un ataque permanente, es una forma de desaparecer, de disminuirle el valor. O sea, imagina para tu público, ¿no? Porque ustedes lo saben mejor que yo, probablemente, o igual lo sepamos. Los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, son funciones, ¿no? Son las funciones del Estado: legislar, ejecutar y juzgar cuando no se determina. Y si se le quita a uno de los tres poderes la fuerza que tiene, y cómo lo quieren hacer, a través de elegir por voto popular a los ministros de la Corte, yo te aseguro que nadie va a votar por la persona, sino por el partido que lo está apoyando. Entonces se va a corromper y a debilitar brutalmente el Poder Judicial, porque ¿quiénes van a llegar? ¿A quién le interesa llegar al Poder Judicial? A los grupos de poder, pero a los grupos de poder, no, digamos, yo pienso, y esto me parece que así es, a los grupos fácticos de poder, o sea, a las mafias de este país, porque esas son las que necesitan tener resoluciones que les favorezcan. Entonces, yo creo que esto es algo que Claudia va a echar a andar inmediatamente, a través de pedirle al Poder Legislativo. Y por eso están hablando del famoso Plan C. ¿Qué significa su Plan C? Que votes todo por Morena. Ya ni por el Verde, ni por el Partido de Trabajo. Todo por Morena. Es presidente, gobernador, alcalde y legisladores. Entonces te piden que carro completo quieren. Y a la gente la están tratando de convencer de que es la única manera en la que no les van a quitar los programas sociales. Eso es falso. Los programas sociales ya son constitucionales desde hace mucho. Simplemente van saliendo nuevos temas, pero el tema aquí más delicado de todos es que para poder llegar yo, por ejemplo, si quiero llegar yo a la Suprema Corte o a ser magistrada, pues voy a necesitar recursos, ¿no? Para poderme dar a conocer. ¿Quién me va a dar esos recursos? Porque yo tengo un sueldo probablemente así, mediano, y no voy a tener recursos para poner espectaculares o estar yendo a todos lados para pedir mi voto.
¿Quién me va a dar esos recursos? ¿Quién lo va a poder hacer? La respuesta está en el viento, todo el mundo lo sabe. Entonces, esto es muy delicado, y sí, yo siento que digo, están firmes en esa propuesta de reforma, que me parece una de las más peligrosas, tan peligrosa como la que hoy aprobaron en Comisiones Unidas, que aprobaron por una mayoría y que la van a pasar al Pleno seguramente. Esa reforma de hoy también es muy delicada, porque le quita al ciudadano, le quita al gobernado la posibilidad de que aquella situación que le está afectando no se va a suspender, porque eso es lo que están pidiendo. Las leyes que ha aprobado el Ejecutivo y que han sido totalmente inconstitucionales, en el momento en que se presenta la controversia constitucional o la acción de constitucionalidad, suspenden sus efectos y después se resuelve si eso no es constitucional. Porque ¿de qué sirve que se lleve a cabo el juicio sin que se suspendan? En el momento en que se resuelva, pues ya se generaron todos los efectos, ya no sirve para nada, ya el amparo se queda sin materia, porque ya surtió efectos. La suspensión es justamente para detener las cosas en el estado en el que se encuentran, analizar si es constitucional o no, y después resolverlo en consecuencia. Entonces, ese es el peligro. Entonces, si a mí, digamos, a un grupo de, por ejemplo, podemos ser propietarios de ciertas tierras, nos van a expropiar y nosotros queremos pedir el amparo, no va a haber suspensión. Cuando ganemos el asunto, pues ya va a estar la carretera atravesada o ya va a estar el estadio de béisbol, ¿verdad?, que quieren hacer. ¿Ya para qué me va a servir a mí un amparo si ya es irreversible prácticamente? Entonces me van a dar 3 pesos por un terreno que vale 100. Y eso es lo que están haciendo hoy. Es muy, muy delicado. Digo, es parte, porque también se le está dejando al presidente la amnistía, ¿no?, para decir a este señor, y eso es delicadísimo, Julio, ojalá lo comentes ahorita, a este señor lo voy a liberar porque nos dio 3 pistas para agarrar o para conocer más de un mafioso, y entonces lo voy a liberar a pesar de que es un asesino confeso. Esa es la amnistía que está pidiendo el presidente. Está muy delicado. Julio, sí, Julio, ahorita usted recordaba el caso de violación que se dio en el Estado de México, que causó controversia, la decisión del juez, que provocó manifestaciones de la mamá y de la familia, cierres inclusive viales, y cómo causó inconformidad entre la sociedad esta decisión judicial, pero nos decía pues de las carencias que llevaba el expediente por parte de la Fiscalía. También hay otro asunto que fue muy doloroso recientemente, lo de Taxco, en donde la población toma la justicia o hace justicia por propia mano y sí, ante la lentitud de las autoridades para actuar en contra de los presuntos, quién sabe si eran responsables o no, o si la señora era responsable o no, pues finalmente pues la mataron a golpes. Esta situación donde vemos a gente tomando la justicia por propia mano es un fenómeno que se desprende de la desesperación por la falta de justicia. ¿Veremos más casos así? ¿Seguiremos viendo más casos así en nuestro territorio? Debo decirte con mucha preocupación que la política criminal de este gobierno es eso, es criminal. Este gobierno, con su política de abrazos y no balazos, con su política de seguir fomentando la protección a los grupos de la delincuencia organizada y contener pues al 85% del territorio nacional en llamas y a la población sometida a la voluntad de la delincuencia, tal parece que seguiremos viendo este acto de desesperación, de hartazgo, donde la sociedad, al ver autoridades en los 3 niveles de gobierno, y dije 3 niveles de gobierno, desde el presidente municipal, que es un inútil, bueno para nada, que por omisión ya deberían haberle iniciado una carpeta de investigación, a las autoridades de prevención, a la policía preventiva, a la gobernadora del estado de Guerrero y a la propia autoridad federal, por ser omisos ante situaciones donde el Estado está prácticamente en llama, está en manos de la delincuencia. Las ejecuciones, los levantamientos, las extorsiones, las amenazas, las desapariciones forzadas, las violaciones son el pan nuestro de cada día. Y la población, el pueblo bueno y sabio,
el tigre ya despertó y ya empezó a dar muestra de su inconformidad, ya empezó a exigir con fuerza, con estos actos de barbarie que no son exclusivos de este gobierno. Hemos visto, obviamente, en otras administraciones, casos aislados, donde ha habido pues, ejecuciones masivas, turbas, como la de Tláhuac. Ustedes recordarán cuando ejecutaron a los agentes de la Policía Federal. Pues obviamente ahí yo siento que fue un tema más bien manipulado, influenciado por un grupo de la delincuencia que pues asusó, que manipuló a la población para que ejecutaran, y dije ejecutaran, a estos agentes de la Policía Federal. Aquí la situación fue distinta, como bien referías, eran presuntos responsables, pero bueno, evidentemente el pueblo bueno y sabio pues no investiga, el pueblo bueno y sabio quiere ver sangre. El pueblo bueno y sabio quiere ver acción. Y como vieron que ni la policía, ni el presidente municipal, ni la Fiscalía del Estado, ni nadie iba a actuar pues en relación a este lamentable acontecimiento, pues evidentemente tomaron la decisión de hacerse justicia por propia mano. Y esto es algo que se ha generalizado en varios estados de la República Mexicana. No olvidemos que estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, el sureste en particular, ha tenido el mayor número de incidentes por ejecuciones masivas. Es decir, pues como lo que vimos también en el Estado de México, porque ya no soporta el pueblo bueno y sabio. En el Estado de México también ya ejecutaron a los extorsionadores. No olvidemos el escándalo que se dio en el Estado de México porque se defendieron de los extorsionadores. Y así lo vemos en varias entidades, varios lugares donde ya la gente que en algún momento votó por la esperanza, hoy están más que decepcionados y están más que decididos a organizarse para autodefenderse. Las autodefensas, y yo por eso afirmaba que no era exclusivo de este gobierno, que se han venido dando las autodefensas consecuencia del incremento de la delincuencia, de los grupos de narcotraficantes, tratantes de personas, traficantes de ilegales, tráfico de órganos, trata de menores, que se ha venido incrementando, se roban a las niñas con fines de trata, y la gente está desesperada ante, reitero, la omisión criminal de las autoridades responsables de garantizar la seguridad, de garantizar la paz pública, de combatir, prevenir y erradicar la delincuencia. Pero como seguimos con esta política de abrazos y no balazos, yo les llamaría, es una política criminal realmente, porque ponen en estado de indefensión a todos los mexicanos. Y bueno, pues lo podemos ver ahora, dicen que de los deportes o de las actividades más peligrosas en este país, ya no solo es ser periodista ni comunicador, sino también candidato a un cargo de elección popular. Te pueden matar grupos de la delincuencia organizada el primer día de la campaña, ¿no? Y pues este gobierno sigue igual, y ellos tienen otros datos, y el pueblo, según ellos, está feliz, viendo cómo mueren familiares propios y extraños, ¿no? Entonces es algo alarmante porque pues ni comunicadores, ni mujeres, ni niños, ni aspirantes a cargos de elección popular están a salvo. ¿A salvo de quién? Pues de la ejecución, de la amenaza, de la intimidación o de la extorsión de grupos de la delincuencia organizada. Así de preocupante está el tema que hoy se vive a nivel nacional. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos ya para cerrar esta mesa. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Estamos en la parte final de este espacio. Claudia de Buen, una conclusión en 30 segundos, por favor, de qué esperar en materia de procuración de justicia para la próxima administración federal. Mira, lo primero es que el fiscal sea autónomo completamente y los fiscales de cada entidad sean totalmente autónomos. Eso es fundamental. Hoy eso no existe. Segundo, no nos acostumbremos a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en la barbarie, no nos podemos acostumbrar. Hay que seguir peleando porque esto ya no suceda, o por parar esto. Y tercero, feminicidios, 11.5 al día. Y después dice que la Ciudad de México está mucho mejor, ¿no es cierto? La impunidad es enorme, es altísima. Eso es mi conclusión. Sí, Julio, igual, 30 segundos, una conclusión que esperar de la Procuración de Justicia en el próximo sexenio. Juan Carlos, agradecerte la oportunidad, agradecer los comentarios, el análisis de una gran voz autorizada como la abogada doña Claudia de Buen. Y bueno, decirte que los mexicanos seguiremos siendo testigos mudos con un profundo sentimiento de impotencia, de injusticia, de corrupción y de impunidad ante la indiferencia de un gobierno criminal que tiene más interés y compromiso por proteger a grupos de la delincuencia organizada, por seguir con su política de abrazos y no balazos, que por garantizar la seguridad y la justicia, la procuración de justicia y sobre todo proteger a las víctimas de los delitos que hoy tanto ocupan y preocupan a nuestro país. Muchas gracias, muy amable por la oportunidad. Gracias, Claudia de Buen, gracias, Julio Jiménez. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga.